Dios los bendiga, amados hermanos y amigos. Qué alegría volver a estar un domingo junto con ustedes en la presencia del Señor. Vamos a orar para que Él nos hable al corazón después de haberle adorado y alabado. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad de reunirnos para escuchar tu santa palabra. Gracias porque ella, Señor, es esa luz, Señor, que nos guía, es esa brújula que nos dirige, Señor, es esa lámpara que ilumina nuestro camino, pero también, Señor, es esa voz de advertencia para nuestra vida, para que no nos salgamos, Señor, del camino que nos has trazado de bendición y de vida eterna. Bendice a cada persona que hoy va a escuchar tu palabra, Señor, con alegría, con gozo, pero también con una actitud de mansedumbre, de tal manera, Señor, que pueda obedecer a lo que hoy escucha de parte tuya a través de la predicación. Gracias, Señor y Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dicen los estudios que por causa de la pandemia, por causa de esta situación que hemos estado viviendo desde hace unos meses atrás, donde colocamos tal vez o se colocó en riesgo nuestra vida, pues muchas personas que estaban alejadas de Dios volvieron. Otras que no conocían del Señor y que en medio de ver en peligro su vida, su familia, pues buscaron también a Dios. Y eso es una bendición. Qué alegría es saber que por cualquier motivo, por cualquier causa, las personas vengan al Señor, así como lo hizo en su ocasión el hijo pródigo, que un día alejado de Dios en medio de la circunstancia difícil, él volvió al Señor y él le recibió. Pero tengamos mucho cuidado también, amados hermanos y amigos, porque nos estamos ya acostumbrando a la pandemia, nos estamos adaptando a esta nueva forma de vida. Ya no vemos de pronto tanto peligro de muerte y entonces algunos pueden empezar a alejarse de Dios. Es posible que algunos que han vuelto ahora estén nuevamente pensando en salir de los caminos del Señor y volver a sus mismas andanzas o a su misma vida anterior. Y la palabra del Señor advierte acerca de esto y habla allí al pueblo de Israel. Vaya conmigo, por favor, al libro de los Jueces, capítulo 2. Y vamos a mirar esta palabra que lleva por título Cuidado con el arrepentimiento temporal. Cuidado con el arrepentimiento temporal. Vaya conmigo, por favor, a Jueces capítulo 2, versículos 11 en adelante. Dice la palabra del Señor: Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y los adoraron, provocando la ira de Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Se encendió entonces contra Israel el furor de Jehová, quien los entregó en manos de los salteadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, a los cuales no pudieron ya hacerles frente. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y se lo había jurado, y se vieron en una gran aflicción. Después levantó jueces que los libraran de manos de quienes los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, que obedecían a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos mientras vivía aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y los afligían. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían a corromperse, más aún que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirlos e inclinándose delante de ellos. No se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino.
Veamos entonces los 4 estados de un pueblo que tuvo un arrepentimiento temporal. Los 4 estados. Aquí vemos un pueblo de Dios que había sido sacado de Egipto, que había sido salvado con mano poderosa del Señor. Luego pasan el desierto, luego antes de llegar a la tierra prometida, Moisés muere, levanta a Josué y ahora Josué los introduce en la tierra prometida y muchos años después Josué muere y con la muerte de él es que empiezan el pueblo a alejarse del Señor, a quebrantar el pacto y a hacer una serie de cosas que a Dios no le agradan. Entonces veamos este primer punto de cuidado con el arrepentimiento temporal. El primer estado de este pueblo es un pueblo alejado. Cuando uno ve la palabra del Señor, dice en esta porción de la palabra que después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Dice que se alejaron y sirvieron a los Baales y que dejaron a Jehová el Dios de sus padres. Este es un estado de un falso arrepentimiento o de un arrepentimiento temporal. Las personas están un tiempo con Dios mientras el Señor les bendice, mientras el Señor les ayuda, mientras el Señor los levanta o los restaura. Pero después de eso, dice la Escritura que este pueblo se alejó de Dios y empezó a buscar a otros dioses. He dicho en otras oportunidades que hay 2 clases de cristianos. El cristiano alejado de Dios, que deja de ir a la iglesia, que se tira al mundo, que empieza una vida de pecado, una vida de hacer las cosas que no agradan a Dios. Algunos vuelven a hablar mal del Señor, de los caminos del Señor. Los otros se entregan a sus pasiones, a su inmoralidad. Otros simplemente se alejan por el trabajo, por muchas otras cosas, pero no vuelven a amar, ni a bendecir, ni a adorar, ni a vivir para la gloria de Dios. Pero hay otra clase de cristianos que se han alejado y esos son los que siguen en la iglesia, los que escuchan una predicación, los que de pronto tienen algunos deberes que cumplen rutinariamente en la vida cristiana, pero su corazón ha estado lejos de Dios porque ya no hay fervor y no hay amor por Él. Este pueblo que fue salvado por el Señor y que ahora está gozando de la bendición de la tierra prometida, ahora se ha dejado contaminar por los dioses de los pueblos paganos, falsos dioses, porque la verdad es que hay un solo y verdadero y único Dios. Lo demás son ídolos. Pero este pueblo se dejó impresionar, se dejó persuadir, se dejó fascinar de la cultura, de los valores, de las tradiciones del mundo que van en contra de la adoración al único y verdadero Dios. Y ellos se fueron tras los Baales, dice la palabra del Señor. Y los Baales o el dios Baal para el tiempo en que vivían los israelitas allí en la tierra prometida era considerado el dios de la fertilidad. Y era un dios al que se le brindaban ritos, sacrificios y cosas para que la tierra produjera, para poder tener una buena cosecha y tener un buen estilo de vida. Hoy muchas personas se han alejado de Dios y han empezado a adorar al Dios dinero y todo lo hacen por dinero. En estos días meditaba en mi corazón y pensaba cuántas cosas podemos hacer por dinero. Tal vez en una semana de mucho trabajo, de mucho cansancio y que uno quiera descansar al día siguiente, pero si de pronto lo llaman para hacer un trabajo que le brinde o que le dé la posibilidad de mucho dinero, tal vez muchos por la motivación al dinero recobran las fuerzas, se esfuerzan, están motivados porque van a ganar dinero y eso muestra cómo el Dios dinero está produciendo en ellos ese alejamiento de Dios. Algunos pueden dejar de conectarse a las predicaciones virtuales porque la excusa o la razón o la justificación es el cansancio. Pero si fuera dinero es posible que entonces el cansancio se aleja. Y aquí estaba mostrando este pueblo que su corazón estaba por conveniencia o por circunstancias, a sí mismo ellos se movían. Entonces si en algún momento dado Dios no les respondía, entonces buscaban otra solución
Y no importaba quién adoraban, lo importante era que se les cumplieran los deseos o los caprichos de su corazón. Este es un pueblo que ha olvidado los beneficios y las bendiciones de Dios, que ha olvidado quién los salvó, quién los levantó, quién los restauró, quién los defendió en medio de las batallas y ahora está alejado de Dios. Amado hermano y amigo, si usted ha estado alejado de Dios y ahora ha venido por causa de la pandemia, de la cuarentena, de los problemas que han llegado, quédese por favor en los caminos del Señor. Usted, amado hermano y amigo, que ha buscado el Señor, que ha sido fiel, que ha sido perseverante, que ha sido ferviente, manténgase firme en los caminos del Señor, porque en los caminos del Señor nosotros estamos por convicción y no por conveniencia. Por convicción, porque Jesucristo es suficiente para nosotros y no importa qué adversidades tenemos en la vida, vamos a estar cerca de Él y no alejados. Pero el otro estado que habla acá la Biblia es el primer estado. Este pueblo es alejado de Dios. Ahora vemos a un pueblo afligido, un pueblo afligido. Y dice la palabra del Señor en el versículo 14 en adelante que se encendió entonces contra Israel el furor de Jehová, quienes los entregó en manos de salteadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, los cuales no pudieron ya hacerles frente. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y se los había jurado. En el pacto mosaico, en el pacto de la ley, en Deuteronomio capítulo 28 y 29 están allí en el pacto las bendiciones y las maldiciones. Las bendiciones para un pueblo que obedece a Dios, pero también las maldiciones para un pueblo que desobedece a Dios. En otras palabras, las bendiciones para un pueblo que está cerca de Dios, pero también las maldiciones para un pueblo que se aleja de Dios. Y la verdad es que cuando nos alejamos de Dios, nos alejamos de su cobertura. Cuando nos alejamos de Dios, empezamos a buscar las maldiciones, las pruebas, las dificultades. Todas las consecuencias de nuestro pecado se van a dejar venir, se van a dejar ver. Y como decía en una predicación pasada, nosotros cosechamos lo que sembramos. Y ese es un principio espiritual, es un principio bíblico. Y a este pueblo se le había dicho, Dios le había mostrado que Él era poderoso, que los amaba, que los bendecía, que los protegía, que hacía muro alrededor de ellos, que era el que los guiaba. Y Dios se lo demostró, pero cuando estuvieron en la bendición, ellos se alejaron de Dios. Pero a ellos también el Señor les había advertido que si se alejaban iban a venir consecuencias por causa de la desobediencia. Y cuando uno ve un pueblo que es bendecido por Dios, pero que luego se aleja del Señor, entonces uno está viendo un pueblo conveniente y no un pueblo convencido. Un pueblo que siempre va a estar en el lugar donde le genere más beneficio y no donde quiera agradar al Señor, no importa el lugar en el cual se encuentra. Aquí el Señor dice la palabra que se encendió la ira de Dios contra el pueblo. Y yo quiero dejarle algo claro en esta mañana, amado hermano y amigo, y es que aun cuando el Señor nos ama profundamente y esa muestra de amor está en la cruz del Calvario con el sacrificio de su amado Hijo Jesús, también es cierto que nuestro pecado enoja al Señor, que nuestro pecado lo ofende, que nuestro pecado lo entristece, y como Él es un Dios santo, Él no puede permitir el pecado en cada uno de nosotros, porque también está la ley, que la paga del pecado es muerte. Y hoy muchos se están alejando del Señor y están buscando la muerte. Han matado la relación con Dios, han matado la relación en los hogares, han matado la relación con los hijos, han matado la bendición financiera o material que Dios promete a cada uno de los suyos. Y cuando uno se aleja de Dios, uno va a experimentar también todas las maldiciones escritas en la palabra para aquellos que
con su corazón obstinado, rebelde y terco, se han alejado de un Dios bueno, fiel, misericordioso. Cuando nosotros quisiéramos ver lo que ocurre a una persona que se aleja del Señor, tendríamos que ir y mirar la parábola del Hijo Pródigo, donde tuvo tantas bendiciones del Señor, pero al mismo tiempo esas bendiciones lo hicieron alejar y luego vinieron las consecuencias del pecado. Este pueblo fue afligido y como les decía hace poco o como les predicaba antes, que hoy estamos recogiendo tal vez lo que sembramos. Mucho del pecado, mucho de la desobediencia, mucho de nuestro descuido espiritual, tal vez hoy lo estamos viviendo como consecuencias y estamos pasando tiempos de angustia o de aflicción. Y yo digo que en medio de todo esto, hermano, si nos hemos alejado de Dios, si viene la aflicción a nuestra vida, viene la angustia, viene la consecuencia del pecado, pues yo le doy gracias a Dios por eso, porque eso me hace pensar seriamente en que debo volver al Señor, no para recibir las bendiciones solamente, sino que uno debe volver a Dios porque Él es digno de ser alabado, bendecido, adorado, servido, solo por lo que Él es, y que toda nuestra vida se rinda a los pies de Él. Piense por un momento, por favor, si las consecuencias, la aflicción, los problemas, las luchas que hoy está viviendo, tiene el origen o la causa en algún pecado, en alguna desobediencia, en alguna ley o mandamiento que hayamos quebrantado delante del Señor. Porque les aseguro, hermanos, por la palabra, que si nos alejamos de Dios, no solamente van a venir situaciones difíciles a nuestra vida, sino que nuestra vida eterna, nuestra salvación está siendo puesta en riesgo. Y lo que vivimos acá y lo que sufrimos acá, aún estando en los caminos del Señor, cuánto más alejados de Él y cuánto más en la eternidad. Así que si está alejado del Señor o está viviendo aflicción, arrepiéntase sinceramente y vuelva al Señor. Clame a Él que le va a responder. Si ya vimos dos estados de un pueblo que se arrepintió temporalmente, un pueblo alejado, pero también un pueblo afligido. Pero lo otro que vemos allí a partir del versículo 16 es un pueblo ayudado. Y miren la misericordia y la gracia del Señor, porque dice la palabra del Señor que Jehová levantó jueces que los libraran de manos de quienes los despojaban. Y la Biblia dice que el Señor lo hizo solo por su misericordia. Un pueblo ayudado, un pueblo al cual el Señor le extiende la mano, un pueblo que le había dado la espalda a Dios. Ahora el Señor los ve en sufrimiento, los ve en dolor, los ve en aflicción, los ve en quebrantamiento, los ve en enfermedad, los ve en ruina. Y cuando ellos se arrepienten, les duele en el corazón haber ofendido a Dios, piden su ayuda, la Biblia dice que el Señor envía su auxilio. El Señor extiende su mano, el Señor levanta. Dice la palabra del Señor que a ese pueblo que estaba disperso, que estaba rebelde, que estaba obstinado, a ellos les levantó jueces, es decir, líderes espirituales, personas que los libraran con el poder y la unción del Espíritu Santo, pero también personas que los hicieran volver al camino del Señor. Y cuando vemos estos jueces, esto automáticamente nos envía como en un trampolín hacia la cruz del Calvario. Nos manda al Nuevo Testamento y vemos a nuestro libertador, a nuestro Salvador, a nuestro amado Señor Jesucristo, que fue también levantado como un juez, como un rey de reyes y señor de señores, que vino a la tierra, que vino a salvarnos y vino a traernos nuevamente a Dios para salvarnos y para restaurar nuestra comunión con Él. Qué hermoso es saber, hermanos, que aún en medio de nuestro duro corazón, que en medio de alejarnos de Dios, que en medio de pasar problemas y dificultades, el Señor envía un Salvador.
el Señor envía jueces, el Señor envía personas para que nos levanten y nos ayuden. A propósito, amado hermano, si usted ha estado alejado de Dios, ¿a quién le ha colocado el Señor como una persona que lo pueda levantar a usted, que lo pueda atraer a Él? Qué bonito por esas personas de testimonio, esas personas espirituales, esos que no se alejan del Señor, viviendo las mismas adversidades que vivía el pueblo, personas que estaban por convicción y no por conveniencia, personas que se mantuvieron fieles al Señor, que sufriendo el oprobio, aún la misma desobediencia del pueblo, se mantuvieron amando a Dios y amando al pueblo y no dejando de enseñarles las verdades eternas de la palabra del Señor. Amado hermano y amigo, si Dios a usted lo ha levantado como un líder espiritual en su familia, siga adelante, que el Señor lo llene con su Santo Espíritu, que le dé poder, que lo unja y que le dé palabra para siempre dar un consejo, una oración, una dirección adecuada en medio de su familia, a las personas que tiene cerca, la célula de cuidado o donde el Señor lo haya puesto para servir. Pero noten acá algo importante, que en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio del quebrantamiento, podemos clamar al Señor y Él nos va a ayudar. Algunos frente a estas prédicas pueden sentir tal vez la culpa, pueden sentir tal vez el dolor, la tristeza, tal vez la vergüenza, porque dicen, la verdad yo soy así, yo me alejo del Señor por tiempos y cuando estoy mal vuelvo a Él. Y tal vez ahora yo estoy viviendo las consecuencias de mi alejamiento y de mi desobediencia. Pero déjeme decirle, amado hermano y amigo, que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios compasivo, que Él nos va a ayudar en cada circunstancia que nosotros vayamos a enfrentar y que nosotros estemos tal vez sufriendo, porque Él es un Dios compasivo, porque nos ama. Y si está en una situación difícil, clame al Señor. Pida la ayuda a Él, que Él va a extender su mano bendita. Él va a venir como lo que es, nuestro Salvador, nuestro defensor, el Padre que viene a buscar esos hijos que se han perdido. Y clame a Él, porque el desierto lo va a restaurar. Quien les habla es un ejemplo viviente de lo que es haberse alejado de Dios, de haberse ido a un mundo corrupto, malo, un mundo que no ofrece nada, que esclaviza, que arruina, pero también les está hablando a alguien que en un momento dado el Señor vino a buscar, le levantó, le restauró y ahora le sirvo con todo mi corazón al Señor y les digo a aquellas personas que se han alejado que hay esperanza, que hay solución en el Señor, que Él es un Dios fiel, un Dios que nos ama, que nos ayuda, que corre en nuestro auxilio, que nos restaura, que hace las cosas de una manera tan sobrenatural, que va mucho más allá de lo que nosotros le pedimos o esperamos. Así que si está en aflicción, así que si está en prueba, clame al Señor porque Él es nuestra ayuda. ¿Qué tal si le dice ahí al que tiene a su lado, tal vez a su familia, tal vez a ese esposo que está un poco decaído, o a esa esposa que está triste, o a ese hijo que también está así desanimado? Dígale, clámele al Señor que Él es su ayuda. Él le va a ayudar, Él le va a levantar, Él le va a bendecir. Pero también dígale, pero manténgase firme en la comunión con el Señor. Porque mire que este pueblo que estuvo alejado, un pueblo que fue afligido, también fue un pueblo que fue ayudado. Pero mire cómo termina este texto. Y ya allí en el versículo 17 al 19 dice la palabra del Señor. Dice, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en el que anduvieron sus padres, que obedecían a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Cuando Jehová les levantaba un juez, Jehová estaba con el juez
y los libraba de manos de los enemigos mientras vivía aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían a corromperse más aún que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirlos e inclinándose delante de ellos, no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Amado hermano y amigo, usted que ha vuelto a los caminos del Señor, producto de esta pandemia, producto de la aflicción, producto de que algunas cosas en su vida no están bien y usted ha pensado es mejor estar a los caminos del Señor, ponga atención a esta palabra, por favor. Porque acá estamos viendo un pueblo alejado, afligido y ayudado. Pero nuevamente, cuando recibieron la ayuda del Señor, dice que estas personas pronto se volvieron a alejar de los caminos de Dios. Pronto se volvieron a ir tras los designios de su malvado corazón. Pronto se fueron del lado del Señor y tomaron los caminos de sus propios deseos. Dice de su obstinado corazón. Y cuando yo leo esta palabra, esto me pone a mí a temblar, me pone a mí como alerta de que mi corazón nunca se vaya a alejar del Señor. Es increíble cuántas veces Dios nos ha levantado, nos ha ayudado, nos ha bendecido, nos ha restaurado, nos ha sanado, y también cuántas veces las personas que han recibido las bendiciones, que han recibido los beneficios del Señor, pronto se han alejado a un mundo de pecado, a un mundo de maldad, a un mundo donde no honran a Dios, no lo agradecen, no le temen, no le sirven, no lo adoran, no dan buen testimonio de Él. Amado hermano, usted que ha permanecido fiel en los caminos del Señor, manténgase fiel. El Señor dice acá de estas personas, un corazón que pronto se aleja, como que estar en los caminos del Señor les incomoda, como que no los hace sentir bien, como que se sienten incómodos, como que quieren salir corriendo, y es un corazón lleno de pecado. Y a mí me aterra ver personas en la vida cristiana que parecen los bombillitos de Navidad, que ellos prenden y apagan, están cerca del Señor y de repente están lejos, de repente vuelven y vuelven otra vez a irse. Y eso está mostrando un corazón malvado, un corazón desagradecido, un corazón que no está con Dios por convicción o por amor, sino por conveniencia. Cada vez que quieren un favor del Señor, se acercan a Él. Y déjeme decirle, amado hermano y amigo, que esa clase de conducta y esa clase de hábito en algunas personas de que se acercan al Señor, las van a dejar por último alejadas completamente del Señor. Porque su corazón, en vez de irse ablandando al buscar de Dios, antes por el contrario se va endureciendo. Amado hermano y amigo, nuestro Dios es un Dios misericordioso, es un Dios compasivo, Él es un Dios benevolente, Él es un Dios que dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Es un Dios de segundas, de terceras, de cuartas oportunidades. Y tenemos plena confianza que toda persona que ha estado alejada de Dios y viene sinceramente a Él, Él le va a recibir. Pero también el llamado en esta mañana es para que, así como Dios es fiel con nosotros y generoso, nosotros seamos fieles con Él y permanezcamos en sus caminos para adorarle, bendecirle y servirle. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, por esta voz de advertencia que nos hace, Señor, para no alejarnos de ti, para que cuidemos nuestra comunión contigo y para que permanezcamos, Señor, unidos a tu presencia y unidos a tu iglesia, que es tu pueblo, Señor. Oro por cada persona que está viviendo situaciones adversas. Oro por aquellos que están bajo presión. Oro por aquellos que están, Señor, siendo tentados.
Oro por aquellos, Señor, que están viviendo en tiempo de bendición, poderoso Dios, porque cualquiera de estos estados nos puede alejar de ti si nos descuidamos. Oro, Señor, que la fortaleza, la presencia y la unción de tu Santo Espíritu, Señor, llene cada persona, cada familia representada en nuestra iglesia en el nombre de Cristo. Oro, Señor, para que esos corazones que han estado divagando, que han estado indecisos, Señor, que han estado un tiempo en el mundo y otro tiempo en tus caminos, los afirmes, Señor, y quites todo aquello que los hace alejarse de ti. Tú vienes pronto por la iglesia, Señor, y esperas que cuando tú vengas, nosotros te estemos esperando en fervor, en convicción, Señor amado, y te ruego que así ocurra para la gloria de tu nombre y bendición nuestra. Gracias, Señor y Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, que el Señor los acerque más a su presencia y que nunca más nos volvamos a alejar de Él. Un abrazo, que el Señor les bendiga.